Bienvenido al primer video física de quinto año, contenido 2, circuito eléctrico. Para este tema, este contenido, debemos de estar claros y tomar siempre presente la tabla que nos permite comparar las magnitudes entre intensidad, voltaje y resistencia que se encuentran en la ley de Ohm. Ya conocemos que cuando trabajamos en serie, en paralelo, serie quiere decir que el artefacto o el aparato que está consumiendo la energía, en este caso, se encuentra en el mismo cableado. Quiere decir que en serie la intensidad se comporta, esa intensidad que pasa por ese cable va a ser intensidad igual a intensidad 1, igual a intensidad 2, igual a intensidad 3. O sea que es la misma intensidad en el mismo cableado. Mientras que el voltaje va a depender del aparato que estás utilizando. Puede ser el mismo cableado, pero es un aparato distinto que necesita un potencial o un voltaje distinto. Por eso es que tienes voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3 en serie. Mientras que la resistencia se determina con la suma directa de todas las resistencias que tienes en ese cableado. Ahora, cuando son cables distintos, observen que en paralelo tenemos que sumar todas las intensidades. O sea que la intensidad se va a dividir dependiendo del aparato o dependiendo del artefacto que tengas conectado. ¿Okay? Y son cables distintos, la intensidad de corriente se comporta dependiendo del aparato. Mientras que el voltaje sí va a ser igual en cada uno de ellos si es paralelo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tienes en cada aparato o en cada artefacto tienes un cable distinto. Por eso es que ese potencial se va a comportar dependiendo del aparato que tienes ahí. Y por último vamos a tener la suma de todas las resistencias, pero va a ser con esta fórmula, como una fracción, donde se hace un procedimiento y aplicas mínimo con un múltiplo. Entonces, a continuación vamos a hacer el siguiente problema, que me dice, en la siguiente figura se muestra un circuito donde R1 es 6 ohm, R2 que es la resistencia 12 ohm, R3 2 ohm, R4 5 ohm, R5 3 ohm, R6 2 ohm y la fuerza electromotriz es 60 voltios, perdón. La resistencia interna de todo el circuito es 1,5 ohm. Me piden calcular la intensidad de la corriente total, me piden la intensidad 4, el voltaje 6 y por último la resistencia externa, que es lo primero que debemos determinar. Aquí tenemos el circuito, observen, donde tenemos la intensidad que circula por toda ella. Tenemos primero un circuito en paralelo, lo podemos observar. Tenemos R1 y tenemos R2, ¿ok? Aquí, R1 y R2, ¿ok? Tenemos un circuito en paralelo que luego va a quedar en serie con R3, como lo vemos aquí. Debería quedar todo así. Esto es lo que buscamos en esta parte. Y en la parte posterior tenemos R4, R5, R4 y R5 y R6 en serie. ¿Okay? Y luego van a quedar ellos dos en paralelo con R4. Debemos buscar que me quede así, que todo quede en una misma resistencia para que tengan el mismo cableado y poder calcular la resistencia externa. ¿Okay? Entonces tenemos paralelo, serie, serie, y va a quedar en paralelo y después todo va a quedar en serie, debería quedar en serie en el mismo cableado. Entonces, en el siguiente video vamos a ir calculando esa resistencia externa de cada uno de ellas.